¿Por dónde comenzamos? En un mundo que cambia con constante rapidez, el valor de pensar, cuestionarnos, discutir, cada vez toma mucho más valor, no solo en el campo académico, sino también en el campo laboral. En este marco, el semillero de investigación de administración de organizaciones, que tiene como objetivo mejorar las habilidades críticas, discusión, análisis y pensamiento crítico de los estudiantes, trae para ustedes un pequeño documental de todo lo que implica un proceso de investigación, un proceso de divulgación. A continuación, escuchemos un poco primero de cómo fueron esos primeros grupos de investigación que pasaron por el profesor Diego González, Mariano Gentilini y actualmente Olga Garcés y Mónica Arcila. ¿Cómo inició, digamos, toda esta aventura? ¿Cómo inició este semillero? Inició gracias a los estudiantes, por el deseo de los estudiantes de querer profundizar, de querer aprender y de querer ahondar en el estudio de las organizaciones y la relación con la administración. ¿Esto por qué? Aquí en EAFIT hemos tenido, digamos, una tradición de tener una posición, digamos, crítica con respecto a la formación en administración, que si bien es importante y relevante esa formación, digamos, funcional, esa formación, digamos, operativa, esa formación en cuanto lo que busca es la funcionalidad eficiente y productiva de los distintos procesos que se dan en las organizaciones, también ha sido muy relevante, e insisto, ha sido una de las cosas que se ha promovido aquí en la Universidad AFIT, la posición crítica. ¿Qué es lo que está detrás de esos procesos y cuáles son las otras miradas que permiten comprender la dimensión humana que está inmersa en esos procesos? Entonces, en esa cosmovisión que la Universidad de AFIT siempre, digamos, ha promovido, ha permitido, ha apoyado, surge el semillero. ¿Y por qué surge el semillero? Porque en las clases, digamos, que se brindan de organizaciones y también, digamos, de pensamiento administrativo, se ofrece esa mirada crítica, se le da la posibilidad al estudiante que tenga una posición, digamos, distinta, que pensemos mejor los procesos, que pensemos mejor la dinámica organizacional, que pensemos la posición del ser humano. Y surge por los mismos estudiantes el deseo, la pasión, el interés de seguir profundizando e ir un poco más allá de las clases. Surge una primera iniciativa de querer conformar un espacio distinto al que teníamos en el aula de clase para seguir profundizando y reflexionando sobre el estudio de las organizaciones y su relación con la administración. Nos ponemos de acuerdo en esa época, todos los profesores que dictábamos en el área de organizaciones, hacemos una primera convocatoria no con la intención de conformar ya el semillero, sino de generar un primer espacio para poder conversar y que sean los mismos estudiantes los que lleven a cabo esa iniciativa. Se convoca y surge un primer grupo, siempre ha sido, digamos, no algo no muy masivo, siempre además se manejó la idea de que no fuese muy masivo porque tenía un alcance y un énfasis muy investigativo, y surgió la idea entonces de este primer grupo que comenzamos a reflexionar sobre las organizaciones y sobre todo un espacio de formación en investigación, en administración y organizaciones. Hicimos algunas actividades o algunos ejercicios de investigación, participamos en 2 proyectos que yo recuerde, internos de semilleros, que nos dieron financiación, y terminamos 2 proyectos de investigación. Ambos proyectos de investigación terminaron con un informe escrito formal y también fue un espacio para poder difundir la investigación y sobre todo que los estudiantes tengan la oportunidad de ir a congresos y de presentar los resultados de la investigación. Yo me acuerdo mucho de uno en México, en donde fue la primera experiencia sobre la identidad del administrador, y otro que fue también fruto de esa misma investigación con otro paper, otro resultado que fue en la Universidad del Externado, digamos, el primer congreso que se hizo sobre investigación junto con la Universidad, digamos, del Valle, que se hizo en el Externado, en donde se presentaron estos resultados. Esto fue sumamente positivo porque los estudiantes tenían la oportunidad de presentar y de exponer y de exponerse al público sus proyectos de investigación. Esto termina por complementar la formación en administración en el sentido de que investigar te ayuda a entender con una mayor profundidad ese espacio social en el cual todos nosotros estamos inmersos, y en el semillero lo toman como un objeto de estudio que son las organizaciones. Después de la fundación y pues todos los procesos que implicó la creación del grupo y los proyectos que abordó el profesor Diego, pues se vio en la obligación pues de dejar el grupo a un lado, ya que tenía
digamos, unas prioridades y ciertas obligaciones en ese momento, lo cual le dio partida al liderazgo del grupo por parte del profesor Mariano Gentilín. Escuchemos un poco sobre qué nos tiene que contar Mariano. Luego de la coordinación del profesor Diego González, entonces vengo yo retomando el semillero, hicimos una reunión, una convocatoria, se sumaron en ese momento como 8 estudiantes de la carrera de administración y nos pusimos a estudiar una temática que se llama cultura de innovación. Básicamente lo que queríamos con esto era poder entender cuáles son los factores organizacionales que inciden en el desarrollo de culturas particulares, de configuraciones culturales que fomentan o impulsan la innovación en las organizaciones. En el año 2016, cuando nosotros retomamos el semillero de investigación, estaba muy en boga el desarrollo de oficina o áreas de I+D en las organizaciones y Medellín había sido catalogada o tal vez más que catalogada, había sido postulada para ser la ciudad más innovadora del mundo en términos de innovación social, y eso generó un impacto muy fuerte, un fomento muy fuerte al tema de la innovación. Por allá entonces Ruta N, Tecnova surgieron como organizaciones para impulsar justamente este tema de la innovación en las organizaciones, y ahí es donde viene nuestra pregunta, nuestro cuestionamiento. Bueno, la innovación entonces surge a partir de una acción individual en las organizaciones, de un área, de una oficina, o surge de la conformación de una cantidad, de un ecosistema interno que posibilite la innovación. A partir de ahí entonces nos pusimos a trabajar, como tal cultura es un fenómeno organizacional que ante todo requiere ser comprendido, entonces emprendimos una investigación cualitativa. Fue muy bonito porque trabajamos durante 2 años realizando entrevistas a distintos líderes de innovación de empresas muy reconocidas en Colombia. Básicamente tratamos de llegar hacia algunas organizaciones, algunas empresas que hacían parte del ranking de la ANDI. También entrevistamos a consultores y personas expertas en el tema como para poder tener un entendimiento más integral. Realmente llegamos a unos entendimientos pero muy bonitos. Me parece que se lograron incluso conformar unos productos académicos. Los estudiantes pudieron participar en distintas ocasiones de encuentros de semilleros, como por ejemplo Red Colsi. Luego participaron en otros encuentros de semilleros de la ciudad, regionales, e incluso tuvieron la posibilidad de participar en un congreso internacional que es el CIAO. El CIAO es el Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Esto fue realmente muy bonito y muy desafiante para los estudiantes, porque ya no era un encuentro digamos de semilleros donde solamente están exponiendo estudiantes, sino que ya se presentó una ponencia en un congreso internacional donde participaban pues académicos, participaban doctores, participaban realmente personas con distintos niveles, y bueno, eso representó un desafío hermoso para los estudiantes. Diría yo igualmente que realmente los principales objetivos y los principales propósitos pues se han cumplido, y fueron el desarrollo como tal de habilidades de investigación en los estudiantes, el involucramiento con bases de datos, el análisis de papers científicos, la sistematización de un corpus de papers científicos para poder develar quizás como fenómenos claves en un tema, el trabajo en equipo, porque aparte eran muchos estudiantes trabajando para un mismo propósito, el desarrollo de habilidades comunicativas, como por ejemplo el poder entablar contacto con personas de la empresa, líderes que tienen agendas muy ocupadas y que logramos realmente sacar unos espacios para hacerle las entrevistas, el desarrollar entrevistas a profundidad, el poder luego sistematizarlas, analizarlas, llegar a algunas conclusiones y por supuesto la elaboración de productos académicos para presentar en estos eventos que les mencionaba. Entonces creo que realmente
el semillero es muy bonito y por supuesto, bueno, luego nosotros discontinuamos la actividad hasta principios del año 2020, que llegó la pandemia. Durante el confinamiento seguimos trabajando, pero ya al finalizar la pandemia es que de alguna otra manera el semillero sí se dispersa un poquito, no tanto por el hecho de que no nos podíamos encontrar, por el hecho de que no podíamos trabajar en el mismo espacio físico, porque si recuerdan, pues el ámbito universitario demoró mucho más en volver a la presencialidad que otros ámbitos. Y ahí se dispersó un poquito el semillero y creo que eso dio paso también a una nueva generación que luego viene retomada por Olga Garcés. Luego del receso de la pandemia, los profesores Mariano, Diego, que estaban como profesores de tiempo completo y aún lo están, retomaron entonces la iniciativa de reactivar el semillero. Los coordinadores anteriores habían sido los profesores Mariano y Liliana, que fueron quienes dejaron las actividades del semillero justamente por ese receso al que nos obligó la pandemia, y cuando ya se hubo normalizado la actividad en la universidad, ellos retomaron otra vez la iniciativa de volver a activar el grupo que se había fundado por iniciativa de ellos, pero también por iniciativa de los estudiantes. Había estudiantes que preguntaban si había semillero en organizaciones o si había alguna actividad de investigación en organizaciones, y eran estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Entonces definieron que se necesitaba alguien que asumiera la coordinación, dado que ellos ya estaban destinados a otras actividades, y le ofrecieron la coordinación a la profesora Mónica Arcila. Y ya Mónica abrió formalmente la convocatoria, a la que pues asistieron algunos estudiantes y se presentaron, entre ellos el actual coordinador del semillero, Luis Guevara. Presentaron una propuesta acerca de cómo querían, qué esperaban y cómo querían ver ellos el semillero, cómo llevarían cada uno de ellos el semillero, y pues finalmente en esa convocatoria el ganador fue Luis, y aquí estamos con su coordinación, bajo su coordinación, y pues desarrollando los proyectos que se han desarrollado entre el 2024 y 2025. El propósito del semillero sigue siendo crear un espacio formativo para estudiantes especialmente de pregrado que complemente su formación académica y que les permita fortalecer habilidades, competencias en comunicación, en investigación, pensamiento crítico, divulgación del conocimiento a través de la argumentación y de la discusión y análisis de problemáticas específicas. Para los próximos semestres hemos definido continuar con la actividad investigativa y posteriormente la actividad de divulgación de las investigaciones que hagamos. Entonces ahorita a finales de este año se abre una nueva convocatoria para presentar proyectos de investigación ante la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros participaremos formulando un nuevo proyecto de investigación que quizá tenga que ver con el que ya realizamos sobre la cuarta revolución industrial, o que sea un tema no necesariamente vinculado directamente a ese proyecto, sino que sea un tema nuevo. Estamos justamente en la deliberación, estamos en la exploración de nuevas temáticas de investigación para que ante todo los estudiantes investiguen un tema que les guste, un tema en el que se sientan cómodos y que sea de su interés. Ese es el propósito fundamental. Cuando presentemos esa convocatoria, desarrollemos el proyecto durante el próximo año, la idea es que al siguiente año, es decir, ya en 2027, hagamos de nuevo un ejercicio de divulgación del conocimiento partiendo de los resultados obtenidos en esa nueva investigación que vamos a desarrollar el año entrante. Luego de todo este proceso de fundación, parte de los proyectos de los diferentes profesores, de los cuales estamos muy orgullosos dentro del grupo, somos conscientes de que cada proyecto tuvo una financiación por parte de la universidad. Tenemos la fortuna de que la Universidad de AFIT nos brinda unos recursos, entre ellos pues, económicos, para garantizar el éxito de los proyectos y la investigación y la divulgación. Escuchemos un poco cómo desde semilleros ellos definen y entienden un poco qué es un semillero de investigación, cuáles diferentes apoyos y también su perspectiva que tienen sobre el grupo. Los semilleros de investigación son grupos de formación en investigación que están conformados generalmente por profesores investigadores que trabajan con estudiantes de pregrado, en algunos casos de posgrado también, en la formación de estos futuros investigadores. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de proyectos de investigación que van desarrollando esas habilidades que necesitan los investigadores. Acá en la Universidad de AFIT
se distinguen de otros grupos porque justamente están muy enfocados en el desarrollo de habilidades para la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso significa que va a haber, digamos, más interacción entre estudiantes e investigadores que en otro tipo de grupos también que se pueden también desarrollar en la universidad. Además, estos semilleros de investigación están dentro de la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que hace también que estén en todo ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que hay en la universidad. Entonces pueden estar conectados con otros actores, no solo con los investigadores, sino también con los proyectos, por ejemplo, también de innovación, con otras empresas también que estén interesadas en desarrollar tecnologías o nuevos también descubrimientos. En nuestra universidad, los semilleros de investigación reciben apoyo de la vicerrectoría. Digamos que se abre una convocatoria para que cada semillero presente su proyecto cada año y la vicerrectoría otorga un recurso que le permite pues a este grupo de estudiantes y a sus tutores, profesores, desarrollar el proyecto durante un año. Entonces digamos que con este incentivo también hacemos que puedan ir desarrollando más proyectos y más habilidades, por ende, en esa formación en investigación que tienen durante el periodo que estén pues como haciendo actividades. Desde la vicerrectoría fomentamos la participación de los estudiantes en unos espacios que les permitan divulgar, digamos, ese conocimiento que están generando en sus proyectos. También como hacer circulación de ese conocimiento que se está generando. Entonces hay espacios como la red de semilleros de investigación que hay en Colombia, que eso también les permite no solo exponer sus proyectos con otros semilleros de Medellín, de Antioquia y de Colombia, sino luego, dependiendo de su desempeño en esa red y en esos, digamos, circuitos de comunicación de sus proyectos, esto les puede permitir ir a otros circuitos internacionales y pues, mostrar la investigación en otros países incluso. Semillero CIAO hay algo que me ha parecido muy chévere y es que se han interesado también por hacer divulgación de su proyecto. Entonces hemos visto también como un proceso de crecimiento en ellos. Primero desarrollando su proyecto de investigación, además que son súper juiciosos y siempre los vemos habitando los espacios que les facilitamos también en nuestra casa 11 para desarrollar sus actividades. Entonces como que los hemos visto súper activos todo el tiempo en sus proyectos y además entonces este año pues se han interesado por hacer divulgación y pensarse en otros formatos para hablar de su proyecto y poderlo contar pues como al público general. El inicio de las actividades del semillero fue en el segundo semestre de 2023. La idea era pues, retomar la convocatoria a estudiantes, hacerle la invitación para que participaran del grupo que venía sin actividad ya durante algún tiempo. Logramos reunir un grupo de estudiantes para este inicio y teníamos pues el reto de ver cómo realizar actividades que fueran divertidas, llamativas para los estudiantes y que se pudieran combinar con temas pues tan serios como la investigación. Entonces, a través de métodos de aprendizaje activo, buscamos poner a los estudiantes pues en el centro del aprendizaje de estos temas de investigación. Hicimos una lluvia de ideas en la cual los estudiantes pudieron expresar cuáles eran los temas que ellos encontraban de más interés de los temas vistos en el aula en relación a la administración y a través de esa metodología logramos identificar que el tema de la tecnología en relación a la administración era un tema de mucho interés para todos nuestros estudiantes y fue así como llegamos al tema de la cuarta revolución industrial, que se convirtió en un tema pues transversal para el trabajo de investigación que llevamos hasta el momento. Teníamos la incertidumbre de cómo íbamos a participar en la convocatoria de proyectos de investigación cuando éramos un equipo de trabajo pues nuevo, no nos conocíamos nosotros, había estudiantes de varias carreras, de diferentes semestres. Entonces teníamos pues esta incertidumbre de cómo lograr consolidar el grupo para poder presentar un proyecto en el que todos estuviéramos de acuerdo. Con eso logramos consolidar un proyecto sólido que se presentó a la convocatoria y que resultó pues ser ganador para obtener recursos para desarrollarlo en 2024. Luego venía el reto de organizarnos como grupo para poder llevar adelante pues las diferentes actividades que tuvimos durante ese año de ejecución del proyecto. Se eligió conjuntamente pues la metodología de trabajo por comités, la cual pues fue muy efectiva porque nos permitió desarrollar las diferentes actividades del proyecto y nos permitió también tener canales de comunicación, participar en eventos, que ellos se prepararan para presentaciones públicas del proyecto. Entonces, esta forma de organizarnos por comités nos ayudó muchísimo y permitió consolidar un grupo de trabajo muy sólido.
El año 2024 era mi último año de universidad y yo quería explorar qué otras oportunidades me da la universidad para seguir desarrollando habilidades, capacidades y nuevos conocimientos. Ya había probado organizaciones estudiantiles, había probado también representación estudiantil y pensé que un semillero era la oportunidad perfecta no solamente para desarrollar ciertas habilidades, sino también desarrollar esa capacidad de análisis y de investigación que ya me estaba interesando por el lado de mi carrera, ya que soy politóloga. Y en ciencias políticas investigábamos mucho, pero estaba aburrida de mirar lo mismo, siempre en el sentido social, que era muy relevante, pero quería saber qué más había que explorar en cuanto a dinámicas sociales. En eso conocí a Luis en una materia complementaria de administración y me habló del semillero de administración y organizaciones, lo cual me llamó mucho la atención porque yo estaba pensando que como politóloga me hacía falta entrar un poquito más en el sector privado y conocer esas dinámicas que también se dan, que son muy relevantes para mi carrera. Así que me convenció y me gustó en un principio ver que el grupo era muy interdisciplinario. Entonces habían diferentes áreas de las cuales podía aprender y recuerdo que cuando entré al semillero, Luis y Mónica me presentaron como las diferentes estrategias que tenían e incluso hablamos de diferentes líneas de investigación. Ya una vez el grupo estaba estructurado, nos pusimos a conversar acerca de qué nos interesaba y en ese momento estaba todo ese auge de la inteligencia artificial y dijimos ¿por qué no investigamos acerca de la cuarta revolución industrial? Y ahí entramos los politólogos a añadir el tema de bienestar social y el desarrollo sostenible. Entonces, como les comentaba ahorita, ese grupo interdisciplinario nos ayudó a ver como desde diferentes perspectivas qué queríamos ver acerca de ese fenómeno. Cuando ya teníamos la línea de investigación, nos preguntamos cómo nos íbamos a organizar para dividirnos todas las responsabilidades que íbamos a tener para desarrollar la investigación. Y aquí surgió la estrategia de los comités. Yo tomé el liderazgo del comité de comunicaciones en el cual queríamos ver cómo íbamos a reflejar esa imagen del semillero para la universidad, para los estudiantes, cómo íbamos a divulgar la información que íbamos a obtener. Y junto a mi amigo Juan José creamos una estrategia de redes y también de marca para el semillero. Lo mejor de esta estrategia de comités es que cada uno se apropió del papel que tenía y desarrolló diferentes habilidades, como por ejemplo aprendí a diseñar, aprendí también a manejar muy bien el Canva, aprendí a editar videos en CapCut y así cada uno de mis compañeros que lideraba los diferentes comités. Entonces fue muy bueno porque al final la dinámica nos permitió a cada uno de nosotros desarrollar ciertas capacidades de liderazgo, nos permitió también proponer, ser escuchados y creo que eso fue lo mejor de ese año en el que estuve en el semillero. A raíz de esta investigación tuvimos varias experiencias que recuerdo pues con mucho cariño. Logramos ir a Manizales, tuvimos ponencias en otras universidades, también formamos un grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos conversando y que fue muy valioso. Por eso yo creo que es muy importante tener estos espacios en la universidad porque no solamente desarrollas capacidades en la academia, sino también sociales, habilidades blandas y creo que hay que aprovechar esos espacios de la universidad para complementar todo eso que aprendemos en las aulas de clase. Para dar inicio a la ejecución de la investigación, pues tuvimos que hacer procesos de formación de los estudiantes en metodologías de la investigación. Esto lo realizamos al interior del semillero. En cada etapa que se iba ejecutando el proyecto, pues íbamos dando la formación necesaria para poder desarrollar la actividad y nos apoyamos también en las actividades de formación que ofrece la biblioteca, que les permite a ellos formarse, por ejemplo, en el uso de normas APA o en el manejo de base de datos. Esto permitió pues que se consolidaran etapas como la revisión de literatura, en la cual participaron todos los estudiantes, del diseño del marco teórico y bueno, las diferentes etapas del proyecto. Esto nos permitió pues que todos fueran teniendo una formación sólida en metodologías de la investigación y permitió también consolidar la primera participación en un evento que fue Red Colsi, el encuentro regional, en el cual participaron con un póster de investigación. Participación en el encuentro regional de Red Colsi fue muy buena para el semillero, se obtuvo una calificación meritoria, lo cual nos permitió participar en el encuentro nacional que fue en Barranquilla. Entonces, con el apoyo de semilleros, los estudiantes pudieron representarnos, fue un estudiante en representación del semillero y ahí también se obtuvo una calificación meritoria que nos permitió en 2025 participar en un encuentro internacional que se va a realizar en La Habana, Cuba. Continuando con la investigación, teníamos también pues el reto del desarrollo de los instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. Teníamos muy avanzada la parte
cualitativa porque era el fuerte de los profesores que estábamos dentro de semillero, pero teníamos pues dudas sobre cómo desarrollar la parte cuantitativa que no era nuestro fuerte. Entonces los estudiantes tuvieron la idea de invitar a participar en esta fase de desarrollo del proyecto al profesor Leonel Arango, que tiene pues mucha experiencia en esta área cuantitativa, y él nos apoyó en el desarrollo de los instrumentos y en lo que vino después pues, para el cierre de la investigación, consolidándola pues con esta metodología mixta que habíamos elegido. El reto pues ahí era ya cerrar el año con la investigación finalizada. Trabajamos contra el tiempo todo el tema pues, de entrevistas y de recolección de información. Por suerte tuvimos una muy buena participación por parte de las empresas de la ciudad y logramos cerrar el informe de manera pues, muy exitosa en enero de 2025 para poder iniciar luego pues, el proceso de divulgación durante este año. Cuando desde el semillero me invitaron a participar en una especie de revisión para que les diera un concepto acerca del trabajo de investigación que se venía desarrollando, pues realmente me sentí, primero que todo, halagado, porque en la universidad hay muchos profesores y el hecho de que me hayan tenido en cuenta fue algo que realmente me hizo sentir bastante bien y lo asumí con toda la responsabilidad, ¿no? Empecé con una lectura muy detallada del manuscrito que ya tenían adelantado, hice algunas recomendaciones, sugerencias que podrían ser tenidas en cuenta para mejorar la calidad del trabajo. Esto era en relación con la parte cualitativa. Pero en este desarrollo de revisión y de conversación con algunos de los estudiantes del semillero, fue madurando la idea de incorporar un análisis cuantitativo. Yo de hecho recomendé esa posibilidad porque me parece que una investigación se nutre muchísimo cuando tiene un componente cualitativo y un componente cuantitativo. Considerando la naturaleza de la investigación y conversando con el interés de los estudiantes del semillero, me pareció conveniente sugerir un análisis multivariado llamado análisis factorial exploratorio. A partir de esto y de la buena recepción que hubo por parte de los integrantes del semillero, construimos el instrumento, que eran unas preguntas basadas en una escala Likert que medía la percepción, la valoración que tenían las personas a quienes iban a entrevistar acerca del tema que se estaba investigando. Este fue un proceso de muchas conversaciones, reuniones en la oficina, pero creo que nutrió muchísimo el debate y al final el documento se fue consolidando y la parte cuantitativa creo que robusteció muchísimo más la capacidad de análisis. Desde la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación estamos convencidos de que la investigación formativa necesita desarrollar habilidades en los estudiantes en múltiples dimensiones. Una de esas es la divulgación científica. Es por eso que hemos lanzado una convocatoria para que los estudiantes desarrollen productos de divulgación a partir del conocimiento que han construido en años anteriores. Para 2025, el semillero Xiao se presentó a esta convocatoria y este año tienen un producto de divulgación que es una cartilla pedagógica, informativa, acerca de los resultados de sus investigaciones. Aprovechando la plataforma institucional que nos ofrece la universidad a través de la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el 2024, a finales del 2024, aprovechamos la convocatoria que hizo la Vicerrectoría para plantear nuevos proyectos de investigación. Nosotros nos decantamos por el proyecto de divulgación y fue conjuntamente a finales del 2024 que definimos qué era lo que queríamos hacer en ese proyecto de divulgación. Definimos que queríamos específicamente dos productos, que queríamos un material impreso y que queríamos además un evento en el que pudiéramos aprovechar también ese material impreso para corroborar y reforzar la divulgación de los resultados de nuestra investigación del año pasado. ¿Cómo construimos ese material? Inicialmente comenzamos el año 2025 definiendo muy bien cuáles iban a ser las partes, los componentes, los elementos de ese material y establecimos unas prioridades allí con relación a las temáticas, qué era lo que queríamos anunciar y qué era lo que queríamos hacerle más fuerza en la divulgación. Definimos entonces que queríamos abordar la temática obviamente del semillero, presentarnos, divulgar a la comunidad universitaria y sobre todo a la comunidad estudiantil de dentro y fuera de AFIT cuáles eran nuestras características como semillero y nuestros propósitos. También hicimos un análisis de contenido del informe de investigación y a partir de ese análisis de contenido definimos qué era lo que queríamos de ese informe poner allí.
Entonces definimos una sección que tenía que ver con lo que es la revolución industrial, qué se entiende por una revolución industrial y contextualizar un poco al lector de ese material en cuanto a lo que ha sido la trayectoria y los antecedentes de esta que llamamos la cuarta revolución industrial. Es decir, hay un apartado donde hablamos de lo que es la primera, la segunda, la tercera y obviamente la cuarta revolución industrial. Enseguida lo que hicimos fue puntualizar en los resultados de la investigación acerca de lo que tiene que ver con el bienestar social y la sostenibilidad, rescatando de allí cuáles fueron esos hallazgos que nosotros encontramos a partir del proceso de investigación y qué es lo que las empresas en Medellín están desarrollando para aportarle a partir de la utilización de tecnologías de cuarta revolución industrial al bienestar social y a la sostenibilidad. Esto me ha permitido entender que divulgar no es solo transmitir conocimiento, sino también conectar y la manera en cómo lo hacemos. Personalmente no soy de la ciudad de Medellín, así que estar en el semillero me ha permitido conocer más personas, expandir mis horizontes, generar nuevos conocimientos y agradezco mucho al semillero de investigación en administración y organizaciones y a la universidad por estos espacios que permite para conectar y generar muchas más ideas. En este momento coordino la red de investigadores de Ascolfa Antioquia Redian. Nos conocimos con el semillero de investigación en gerencia y administración a través de la conexión que hicimos inicialmente de la iniciativa que tuvimos desde la Universidad Adventista de visitar este semillero para conocer sus prácticas en investigación. A partir del conocimiento que desarrollamos y de esas conexiones conjuntas, surgió la idea de realizar un evento en Manizales que fue el encuentro de semilleros de investigación de la red de Ascolfa Antioquia. Este evento se hizo el año pasado y contó con la asistencia y participación activa como grupo organizador del semillero, bajo el liderazgo de Luis Fernando y con el apoyo de una cantidad de compañeros. Fue una experiencia maravillosa y en el caso nuestro, en Ascolfa, estamos muy contentos con esta conexión que hemos tenido con el semillero de investigación y especialmente con Luis Fernando y la profesora Mónica, porque se han abierto muchas oportunidades para el trabajo conjunto, hemos conectado en muchas otras actividades y nos encanta muchísimo la iniciativa y los alcances que han tenido en cuanto al desarrollo de investigaciones de gran alcance, publicaciones de gran alcance y eventos de divulgación que también tienen un impacto bastante grande. Estamos felices con ese liderazgo y esperamos seguir colaborando con ustedes y participando de las actividades que desarrollan. Desde la coordinación del semillero promueven muchas estrategias para que los estudiantes podamos implementar de forma práctica todos esos conceptos teóricos que se ven a lo largo de la carrera. Por ejemplo, últimamente tuvimos una salida organizacional hacia la FLAM, que es la Fábrica de Licores de Antioquia. Aquí nosotros como estudiantes pudimos observar diferentes procesos tanto logísticos como operativos, cómo ellos manejan el inventario, lo que esto nos permite observar y contextualizar o sintetizar un poquito más nuestros conocimientos. También desde la coordinación del semillero promueven mucho espacios culturales, de estos visitamos museos, sobre todo en la parte de Medellín. Esto nos permitió conocer un poquito más la ciudad y también por parte del área metropolitana en Envigado pudimos conocer el Museo de Borarango, donde pudimos conocer también un poquito más de esta cultura. Este año sucedieron cambios importantes en el programa de semilleros de investigación. En abril de este año, a partir de una decisión que toma el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad, al cual pertenecen la Vicerrectoría, la Rectoría y también hay representantes estudiantiles y profesorales, se decidió un nuevo modelo de gestión para el programa de semilleros de investigación. Esto significará cambios importantes en lo que es la gestión del programa a partir de este año. ¿Qué buscamos con este nuevo modelo de gestión? Potenciar el alcance del programa y mejorar la experiencia de los semilleristas en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de investigación formativa. ¿Qué buscamos entonces? En primer lugar, que exista una vinculación mucho más taxativa entre los grupos y los semilleros de investigación, buscando que sean mucho más desarrolladas las líneas de investigación de los grupos. Segundo, vincular al ecosistema de investigación formativa otros actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la universidad. Entonces buscamos una vinculación mucho más activa por parte de los profesores, pero también que sea mucho más explícita la vinculación, por ejemplo, que los estudiantes de posgrado tengan en el grupo, más como líderes que como simples integrantes. A través de esto buscamos un fortalecimiento en el financiamiento y conectarlos con unas redes, siendo mucho más explícita la trayectoria que los semilleristas pueden alcanzar en el semillero de investigación. En este sentido, no simplemente buscamos la participación y que fortalezcan sus habilidades investigativas, sino que de alguna manera sea mucho más claro para el semillerista cuál es la trayectoria que tiene
para lograr vincularse a ese ecosistema de investigación, bien sea a través de los grupos, a través de las monitorías, a través de los jóvenes investigadores o ya en un estado mucho más de profesionalización, cómo vincularse a las maestrías científicas y a los doctorados de la universidad. En cuanto a la proyección del semillero de investigación en administración y organizaciones, ha sido un semillero muy activo en el ecosistema de semilleros de la universidad y lo que buscamos es fortalecer esa participación. ¿Cómo buscamos fortalecerla? Pues que sigan participando de la financiación de la convocatoria interna de semilleros de investigación, pero además se involucren con otras líneas de investigación. Además de la investigación que realizan, puedan buscar otras líneas, por ejemplo, para hacer proyección de sus resultados vinculándose a procesos de apropiación social del conocimiento o divulgación pública de la ciencia. Asimismo, tratar de vincular más actores del ecosistema a través de profesores, estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, a partir de los cuales puedan enriquecer las conversaciones mismas que se dan en el semillero de investigación. Y en este caso también buscar alternativas para vincularse ya no solamente con el ecosistema interno de la Universidad de AFIT, sino con el ecosistema externo. En este caso, hacer una apuesta muy decidida, no simplemente por participar en los encuentros nacionales, sino también en la vinculación que tengan con los encuentros internacionales en investigación formativa y seguir explotando de alguna manera como esa vena que tiene el semillero de contribuir específicamente al desarrollo de las organizaciones a partir de procesos de consultoría y a partir de procesos mucho más vinculados con la empresa y con la industria. Invitamos a todos los estudiantes de los pregrados de la universidad que se vinculen al semillero de investigación en administración y organizaciones para que de esta manera puedan fortalecer su pensamiento crítico, puedan fortalecer sus habilidades de comunicación y puedan desarrollar habilidades de investigación y encuentren allí una respuesta a esas preguntas que muchas veces se hacen desde sus respectivas áreas de conocimiento y pueden acercarse a la respuesta a través o a múltiples respuestas a través de un acercamiento a las organizaciones. Así que bienvenidos todos. Bueno, ¿y qué le depara para el grupo dentro de los próximos años? Hemos tenido diferentes avales internacionales, estaremos pronto en representación en La Habana, Cuba, por unos méritos que obtuvimos también. Estaremos el próximo año en Estados Unidos. Entonces, todo esto es fruto de una colaboración conjunta que lleva desde el profesor Diego González, que fundó el grupo, hasta ahorita los profesores Mónica Arcila y Olga Garcés. Agradecemos pues a la Universidad de AFID, a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Escuela de Administración por brindarnos diferentes recursos para lograr con éxito nuestros proyectos, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram y en nuestro YouTube, donde estaremos subiendo más contenido relacionado a la investigación, la divulgación y todo el proceso formativo.